Buenas noches, bienvenidos a su programa Mitos y Verdades. Soy Luciano Reboredo y como siempre en compañía de Rafael Aita, Capitán Perú, tendremos nuestra habitual tertulia semanal sobre temas que tienen que ver con la historia y la identidad del Perú y sobre todo con la verdad histórica. Este es un programa que se transmite por BHTV y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luciano. Una vez más, aquí en esta nueva semana, para hablar de pues una fecha que siempre pasa desapercibida. Esto ya nos sorprende. Creo que ya algunos están tomando en cuenta lo que significa el 20 de noviembre de 1542. Y este fue el nacimiento jurídico del Perú, de los reinos del Perú, y donde por primera vez pasamos a usar oficialmente el nombre que utilizamos el día de hoy. El nombre de Perú, recordemos que a diferencia de todo el resto de países que nos rodean, especialmente los virreinatos, adoptaron un nuevo nombre durante su independencia, ¿no? Nueva Granada pasó a ser Colombia, Río de la Plata pasó a ser Argentina, Nueva España pasó a ser México, pero el Perú continuó llamándose con el nombre que tenía desde 1542, con los reinos del Perú. Y por lo tanto, pues siempre es bueno recordar estos orígenes y que fueron producto de la unión, ¿no? Esta unión de la que hablábamos también la semana pasada, que se inicia con el matrimonio de Francisco Pizarro e Inés Huaylas Yupanqui y que daría a la primera peruana, aunque nace antes, ¿no? De 1542, pero que ya tiene todas las características mestizas de lo que es el Perú, ¿no? Estamos hablando de Francisca Pizarro Yupanqui. Así es, ¿no? Debemos fortalecer esa idea de la identidad peruana vinculada con el mestizaje, ¿no? El origen de lo que hoy somos tiene que ver con el mestizaje y sin duda el concepto del mestizaje cultural es la clave para entender lo que llamamos la peruanidad, ¿no? Un concepto creado por Víctor Andrés Belaúnde y que justamente tiene sus raíces en este mestizaje tan rico cultural que tiene el Perú. Así es, mucho se menciona también que el primero en reconocer, tal vez sin llamarlo así como peruanidad, pero en definir lo que somos, sería el Inca Garcilaso de la Vega, Claro, claro que sí. cuando en los comentarios reales le dedica esa obra a todos los indios mestizos y criollos del Perú. Y precisamente ahí está la definición de lo que somos, ¿no? Ahí está la definición de esta unión, de este mestizaje, de este pueblo de todas las sangres, el cual lleva incluso una larga tradición de unión, porque algo que nos diferencia también de los países que nos rodean es la naturalidad con la que surgieron imperios en el Perú. Y estos imperios fueron aglomerantes, ¿no? Fueron imperios que integraban, que anexaban a los distintos elementos culturales de quienes los rodeaban, ¿no? Empezando por el protoimperio Chavín, luego por el imperio Huari y finalizando con el Tahuantinsuyo, que incorporó, digamos, las características y el aprendizaje en distintas materias que tenía de los pueblos que los rodeaban, ¿no? La orfebrería de los chimú, el trabajo en piedra del Collao, y así sucesivamente, pero siempre hubo este elemento integrador, este elemento aglomerante. Creo que pocos países del planeta se pueden jactar de haber tenido más de un imperio en su historia, y precisamente esta mentalidad fue la que llevó a que a la llegada de los españoles, el incanato también busque un mestizaje, una aglomeración,
una integración, ¿no? Recordemos que fue el mismo Atahualpa quien le entrega a su propia hermana, a Francisco Pizarro, porque esta es la manera como los incas establecían alianzas, a través de matrimonios, ¿no? Entonces, a los distintos jefes, líderes curacas, les entregaban pues a sus hermanas, a sus hijas, y por lo tanto esta unión de sangres venía desde antes, pero llegó a su máximo esplendor con los virreinatos, con los reinos del Perú, en donde pasamos a tener una extensión desde Panamá hasta la Patagonia, ¿no? La mayor extensión que ha tenido el territorio peruano en toda su historia. Ahora, hay que añadir a lo que tú dices con tanta claridad sobre esta vocación imperial y esta vocación por el mestizaje y por la integración del antiguo Perú y en adelante. Hay que añadir que quienes llegan de Europa, quienes llegan de lo que hoy conocemos como España, también, también vienen de una serie de procesos de mestizaje cultural. No, no es que llegue solamente un elemento cultural único, sino que, por ejemplo, es bien sabido lo que fue la guerra de reconquista de casi 8 siglos, una de las guerras sin duda más largas de la historia, por la recuperación de los territorios de lo que hoy es España, de la invasión de los moros. Y así como los moros llega parte de su cultura a través de los conquistadores españoles, hay una serie de elementos que también hacen del conquistador que llega un personaje culturalmente mestizo, ¿no? Entonces eso enriquece mucho más todavía el tema cultural que, en lo que son los reinos del Perú y lo que va a ser posteriormente el Perú, ¿no? Es un país siempre acogedor y siempre capaz de ir asimilando elementos culturales, lo cual vemos hasta el día de hoy. Sí, justamente eso es algo que se ve en la península ibérica, en específico cuando vas a, por ejemplo, a Cartagena, ¿no? La Cartagena original, la que queda en España, y encuentras restos fenicios, restos romanos, restos musulmanes, ¿no? Te dicen, por este puerto han pasado desde los cartagineses, los fenicios, los bereberes, los moros, los romanos, y toda una fila de culturas que terminaron sumando, enriqueciendo. Y, y recordemos también, hablando precisamente de la reconquista, que el proceso de reconquista también fue un proceso de unión, porque España no era una unidad política, sino que estaba integrado por reinos. Así es. Bueno, los cuatro reinos principales, ¿no? Castilla, Aragón, Granada y Navarra, al mismo tiempo estaban dentro, integrados por otra unión de reinos que se habían establecido por alianzas y que recién, ¿no? Esta unidad peninsular se llega a través de un matrimonio precisamente, ¿no? De Isabel la Católica y Fernando de Aragón, y a través de este matrimonio se une la península en la figura de los reyes católicos, en lo que políticamente se llama una monarquía compuesta, ¿no? Una monarquía compuesta es la unión de reinos, estados y señoríos debajo del rey, pero cada uno manteniendo su autonomía de reino. Bueno, este fue el modelo que llegó al Perú. Y es por eso que el Perú no fue colonia. Y desde su nacimiento, desde Así es. este 20 de noviembre de 1542, se le llama virreinato o reinos del Perú, ¿no? Si nosotros leemos la cédula real que firma Carlos V en Barcelona, él declara la fundación del virreinato o reinos del Perú. Es que éramos un reino compuesto también, ¿no? Porque por eso se llama en plural, los reinos del Perú, ¿no? Y bueno, el día de hoy se habla de que uno de estos reinos era Lima, el otro reino era Cusco, el otro reino era Quito, el otro reino era Chile, pero dentro de esta unidad. Y es por eso que si el día de hoy se va al Salón de Reinos de Madrid, que queda en el Parque del Retiro, se encuentran la figura de todos los escudos
que integraron la monarquía, el imperio hispano. Y encuentras, pues, ¿no? El reino de Granada, el reino de Navarra, el reino de Sicilia, y entre todos ellos, y en igual condición, el reino del Perú, como un reino más, ¿no? Como Sicilia, como Granada, como Aragón, como Navarra. Y es esta visión, ¿no? De unión de reinos que formaba el imperio, también que lleva a que el día de hoy, si vamos al Palacio Real de Madrid, donde vive el rey, donde se encuentra Felipe VI, vamos a encontrar las estatuas de todos los reyes que han sido reyes de España, desde los reyes visigodos incluso, y los reyes que han formado parte de la monarquía hispánica. Y entre estas estatuas está la estatua de Montezuma y la estatua de Atahualpa, ¿no? Reconocidos como reyes dentro del imperio hispano. No, así es. Este es un tema, Rafael, que no es tan conocido y que es importantísimo, ¿no? Porque tú mencionas que España es una acumulación de reinos en ese momento y muchos de los países que hoy conocemos en Europa, por ejemplo, la unificación italiana es mucho más reciente, ¿no? Y antes de eso están todas estas civilizaciones que en muchos casos también se invaden unas a otras. La presencia romana es enorme, ¿no? Al extremo que algunos historiadores, intérpretes de la realidad hablan de la romanidad en América también, ¿no? Porque a través de España llega parte de esta civilización heredada de la antigua Roma, ¿no? Y elementos que tienen que ver con el derecho, con el pensamiento, con la forma de las ciudades, viene desde Roma. Y eso es lo que implica, y ese encuentro con también una sociedad eh, totalmente aglutinadora, ¿no? Tú ya lo has descrito antes, y de ahí surge la riqueza cultural del Perú. Sí, la característica principal de Roma era que se replicaba a sí misma, ¿no? Entonces tú encuentras que mientras Roma iba expandiendo y creciendo, pues ibas encontrando que las ciudades romanas, ya sea pues en las Galias, ¿no? En Germania, en Iberia, era el llevar Roma al nuevo territorio. Y esto es también lo que hizo España, ¿no? España al llegar Así a es. América también se replicó de la misma manera como habían hecho los romanos, ¿no? Y por eso trajeron universidades, escuelas, hospitales, de tal manera que el día de hoy encuentras una similitud innegable, que incluso el mismo José María Arguedas, cuando viaja a Zamora, en España, para realizar su tesis doctoral, exclama, ¿no? Qué española que es la sierra peruana. Y claro, encuentras esta intención de replicarse, cosa que no tenían franceses, ingleses o belgas, ¿no? Y es por eso que si nosotros vemos cuáles son las construcciones coloniales que han dejado en el África, ¿no? Que han dejado pues franceses, belgas, holandeses, vamos a encontrar el cuartel militar para mantener el orden y el puerto para extraer los recursos. Pero no hay la cantidad de ciudades, plazas, universidades, escuelas y hospitales que dejó España en América, ni siquiera el mismo Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos a buscar cuál es la herencia colonial, cuáles son las grandes estructuras y edificios, y vamos a encontrar cuatro casas en Boston, y que la primera universidad recién apareció 150 años después que San Marcos. Entonces, claro, ahí ves una distinta forma de pensar y una distinta política entre España y los países que sí fueron colonizadores. Claro, es que el afán de extractivo de cierto tipo de colonia como los países sajones es completamente diferente.
¿no? Es más, el verdadero exterminio se ha producido en esa colonización, cosa muy lejana de lo que sucedió con el Perú, por ejemplo, donde se da lo que venimos insistiendo hace rato, que es el mestizaje. A diferencia de lo que sucede con los conquistadores sajones, donde no queda casi rastro de lo que había antes. Bueno, y también hay que mencionarlo, lo que había antes no tenía la categoría, la calidad, la importancia de lo que se encontró aquí, ¿no es cierto? Claro, también recordemos que muchos de estos procesos colonizadores tienen su origen o su expansión principalmente en el siglo XIX. Y el fenómeno de la colonización del siglo XIX es totalmente distinto a lo que ocurrió en el siglo XVI, porque incluso la tecnología era distinta. Y estamos hablando que en el siglo XIX existía una revolución industrial, la cual requería grandes cantidades de materia prima para la producción en masa. Entonces aquí es donde los países del África y del Asia también, incluyendo pues India, Laos, Camboya, Vietnam, Birmania, eh, si- eh, viven un proceso extractivista, un proceso que buscaba tanto la mano de obra barata, la maquila, como la extracción de recursos para alimentar a la industria. Pero no podemos hablar de esto en el siglo XVI, donde no había una revolución industrial. Claro, ahora otra cosa interesante que te quería proponer como tema de análisis, de conversación, es cómo hay elementos culturales españoles que ya se han perdido en España y se conservan en la serranía peruana y en algunos pueblos, costumbres, danzas y una serie de actividades. Por ejemplo, está perfectamente documentada la existencia de la celebración de los moros y cristianos en la Sierra de Canta, en un pueblo de esta zona, y en la cual participa todo el pueblo, significando una suerte de obra de teatro que ocupa todo el pueblo y que hay una serie de personajes y que vino de España y que está narrada en español antiguo y se conserva en Canta, pero en España está absolutamente perdido, ¿no? O, por ejemplo, algunos elementos, máscaras, danzas, vestidos de diferentes danzas del Perú, que equivocadamente algunos analistas o algunos especialistas, entre comillas, en temas folclóricos, lo pretenden presentar como una sátira de lo que era la cultura española, y por el contrario es la reproducción de lo que viene desde esa época, ¿no? Los personajes de las danzas, las máscaras, por ejemplo, que se usan en diferentes partes del Cusco o en Junín, que son muy parecidas a las que hay ahora en Galicia, en el Carnaval de Galicia. Yo los invito a buscar esas imágenes y pareciera que están siendo danzantes del Perú. Y todo esto tiene que ver con un entroncamiento cultural muy fuerte, muy importante que se dio en aquellos años. Claro, el día de ayer domingo yo conversaba con el padre Gabriel Calvo sobre la procesión de Santiago Apóstol y él me comentaba que en España a Santiago Matamoros le ponen unos 30 kilos de flores, de tal manera pues que toda la base, todo por debajo del caballo está tapado por flores y ya no se ve el moro, ¿no? Porque no quieren que se vea el moro, pues, que está debajo de los pies del caballo, porque es escandaloso. Y se ve, pues, que Santiago está sobre su caballo con una espada, pero pareciera que estuviera cortando flores en el campo, ¿no? Porque el caballo está galopando encima de un racimo de flores. Y yo le decía que venga a Cusco, que venga a Cusco, que ahí va a ver la procesión de Santiago Matamoros, tal como es, ¿no? Y que se ve pues debajo del caballo que ahí está el moro y Santiago con su espada. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de elementos culturales que ya son escandalosos en España, ¿no? No se pueden replicar en España. En el Perú, pues se mantienen y encontramos varios, ¿no? Precisamente también ahora estaba hablando con un amigo
que en este fin de semana viajó a Pausa, a la ciudad de Pausa, en Ayacucho, que es la ciudad cervantina en América, porque ahí se hizo la primera representación teatral del Quijote de Miguel de Cervantes en todo el continente americano. Y cosa curiosa, no se hizo en un puerto, ¿no? Que normalmente es el primer lugar a donde llegan las letras y donde llega la información. Estamos hablando, pues, de un pueblo escondido en medio de las montañas de Ayacucho. Pero hasta el día de hoy existen obras teatrales, representaciones, se ve iconografía del Quijote y de Cervantes pues por toda la ciudad. Es una ciudad totalmente fascinada por el Quijote y mira la lejanía que se encuentra pues de la misma España. Claro, hay que añadir además que muchos elementos culturales han sido también de ida y vuelta, ¿no? Entonces, eh, danzas que se desarrollaron en España, llegaron a América, o en nuestro caso al Perú, y de acá regresaron modificadas allá con el zapateo incorporado y con algunos elementos que eran, insisto, de ida y vuelta. El caso de la marinera, que es una evolución del fandango, y viene la zamacueca y termina siendo el baile nacional del Perú, pero que tiene ese origen y ese contrapunto del canto de jarana que tiene que ver también con orígenes muy antiguos del fandango antiguo y luego de la zamacueca, que es la versión peruana adaptada. Y una serie de elementos, ¿no? La fiesta taurina, antes se ha perdido un poco, se hace muy, muy rara vez en algún festival existía lo que era la suerte natural, que era un aporte o una figura que se adapta a la fiesta de los toros, que es el toreo a caballo con capa, que era algo propio de las plazas de toros del Perú, ¿no? Entonces, en esta ida y vuelta de aportes culturales, se va enriqueciendo también esta identidad y este mestizaje. Sí, también lo podemos ver del otro lado, ¿no? Toda la influencia americana y específicamente peruana dentro de la cultura española. Si hablamos de las bailes y las danzas, la influencia americana en el flamenco es algo que se está redescubriendo el día de hoy y para Así empezar, es. pues ya se acepta que lo hacen con cajón peruano, ¿no? Que el cajón peruano pues nace aquí en el Perú y que es llevado a España. Tenemos también en lo que es la comida, el plato insignia de España, que es la tortilla española, tiene como base la papa, que es papa peruana, ¿no? Y, ah, y incluso palabras en el idioma español, que no solamente hay peruanismos, sino incluso quechuismos que poco se conoce, ¿no? Pero son palabras del quechua que ya se encuentran, que son parte de la lengua española, ¿no? Se calcula aproximadamente unas 2000 palabras en quechua que nosotros utilizamos todos los días, ¿no? La carpa, ¿no? La carpa es una palabra quechua, calato es una palabra quechua. Si vamos a jugar a la cancha de fulbito, sabemos que cancha es una palabra Así quechua, es. ¿no? E incluso el idioma español es el único idioma del planeta que tiene registrada una palabra muchica, ¿no? Que viene del mochica, que es irónica y curiosamente la única palabra del muchic que quedó en el idioma español fue la palabra poto, que se designa tanto al culo como también al envase con el que se bebe, ¿no? Entonces, aquí Así es. vemos toda la aportación de la cultura natural del Perú, de los naturales, y que eso es gracias principalmente a los evangelizadores, que rescataron estos idiomas, que hicieron diccionarios, gramáticas, quechua, aymara, y que incluso llevó a que el quechua tenga su diccionario antes que el alemán, antes que el inglés, antes que el italiano, antes que lenguas pues que el día de hoy son mucho más conocidas y difundidas, pero los evangelizadores pusieron por escrito diccionarios y gramáticas en quechua antes de la que tuvieran todas esas lenguas.
Claro, que cosa que es evidente que no era necesario hacerla si es que había un afán de exterminio, ¿no? Lógico, sí, hubiera sido la peor estrategia, ¿no? Si voy a buscar el borrar, ¿no? El poner por escrito, hacer diccionarios y gramáticas, hubiera sido totalmente contradictorio, pero ahí es donde se demuestra que no había ninguna intención de borrar, Claro, y más bien, un curiosamente, sinsentido, ¿no? sí, y es más bien en la República que hemos perdido estas lenguas, ¿no? El Muchic se ha perdido en el siglo XX. Hay una grabación de... Rafael, hay que retomar porque te quedaste congelado un ratito. Ah, ya, ¿desde dónde me quedé? A partir de que yo dije que era un sinsentido esto, Ah, tú ya, dices, ok. efectivamente, ahí empezamos. Y efectivamente, cosa curiosa es que estas lenguas más bien se pierden más en la República que durante el virreinato, ¿no? El Muchic se perdió en el siglo XX. Tenemos una grabación de la última persona que hablaba a Muchic en el norte. Igual, si vemos el quechua, encontramos que en el Perú del 1821, el 80% de la población peruana hablaba quechua. Y el día de hoy estamos hablando de un 12-13% de quechohablantes en el Perú. La diferencia se ha perdido en la República, no se ha perdido durante el virreinato. Sí, no, sí, eso está clarísimo, ¿no? Y es una pérdida cultural importante, ¿no? Porque los idiomas se construyen a través de los siglos y es una creación cultural importante. Y acá hemos perdido varias lenguas se han perdido a lo largo de estos años. Hombre, Rafael, tenemos que terminar, se ha cumplido nuestro tiempo. Creo que ha sido un programa bastante interesante. Sí, por supuesto. Y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana. Listo, para tocar un tema igualmente importante e interesante que seguramente va a ser del gusto de nuestros seguidores. Nos vemos en una semana.